Hola, bienvenidas, bienvenidos trabajadoras, trabajadores, estudiantes y hormigas, que somos todos hormigas del conocimiento. Bienvenidos a Felicidad, Hábitos de Éxito. Hoy voy a seguir con las motivación series y voy a hablar de motivación personal. Voy a hablar a raíz de una charla que acabo de dar. La charla ha sido sobre medicina. Ahora mismo estamos en uno de los centros más importantes del mundo en cuanto a aprendizaje de cirugía mínima. Esto es el Centro de Cirugía Mínima Invasiva Jesús Usón en Cáceres, uno de los centros más importantes del mundo, donde viene gente de todo el mundo a aprender técnicas de endoscopia y de laparoscopia, de cómo operar. Vienen biólogos, vienen veterinarios, vienen enfermeras, vienen médicos también, ¿no? Y he dado una charla porque me ha invitado a un curso que es la primera edición que celebramos, y seguro que celebraremos muchas más, sobre punción folicular. El curso lo ha organizado el jefe de la unidad de reproducción de Hospital Quirón en Madrid, que es mi amigo Antonio Gosálvez, y además los profesores éramos Antonio, la doctora Ónica Armijo, que es una de las responsables de la unidad de reproducción asistida en el Hospital La Paz, que además Ónica os recomiendo pues que leáis sus libros sobre divulgación científica. Ella tiene 2 libros publicados, uno sobre nutrición, que tenéis aquí, más o menos. Fijaos qué cuadro más estupendo tenemos aquí detrás, sobre un equipo operando con la laparoscopia a una paciente. Y tiene otro libro que es sobre la embarazada por encima de los 40. Cada vez pues, la postergación de la fertilidad hace que nos embaracemos a edades más avanzadas, ¿no? Bueno, he dado esta charla con estos 2 amigos míos y mi charla ha sido sobre la historia de la punción folicular, ¿vale? Así que os voy a hablar sobre motivación, básicamente porque preparando esta charla me he dado cuenta de una cosa, y es que es una absoluta estupidez pensar que porque uno sea más mayor, va cumpliendo años, deje de estar motivado o deje de cumplir sus sueños, sus objetivos, etc. Es decir, la motivación no está relacionada con la edad. Y yo he hablado de la historia de la punción folicular y les he hablado de personas, de especialistas que para nosotros son los popes, no digo popes, los inspiradores más grandes que ha habido en la historia de la medicina de la reproducción, pues por ejemplo como el matrimonio Jones en Estados Unidos, Howard Jones, o Palmer en Francia, que fue uno de los precursores de la laparoscopia. El doctor Rock en Estados Unidos, bueno, el doctor Rock es de los años 40, pero por ejemplo, pues, el hito más grande en la historia de la medicina de la reproducción es conseguir por primera vez que la fecundación in vitro funcionara, ¿no? Y naciera Louis Brown. Pues bueno, cuando esto fue obra de 2 personas, un biólogo, que es Robert Edwards, y un ginecólogo, que es Patrick Steptoe, ¿no? Pues Patrick Steptoe, cuando hizo la cesárea a Louis Brown, porque pues que se hizo la cesárea porque era el momento de que naciera el bebé, pues él tenía casi la edad de jubilación. De hecho, durante el embarazo de la madre se jubiló. Estamos hablando de un señor que veis en YouTube, que está haciendo la cesárea, ilusionado, y es un señor que tiene cierta edad, ¿no? Howard Jones, que murió a los 104, si no recuerdo mal, que es el padre de la reproducción asistida y la in vitro en Estados Unidos, es el responsable del primer nacimiento de un bebé tras fecundación in vitro en Estados Unidos. Pues yo tengo imágenes, que a ver si puedo ponerlas, con 71 años tomando notas en el césped sentado como no más, ¿no? Entonces, la idea es que motivar fundamentalmente se debe, probablemente, yo creo, a estudiar el tema. Cuanto más estudias un tema, más estás motivado, pero en la historia de la medicina tenemos muchísimos ejemplos, ¿eh? Muchísimos. Por cierto, si os gusta estos vídeos que estamos hablando de motivación, no os ruego que pongáis hormiguitas, no hace falta ni que pongáis un texto, simplemente poner hormiguitas comentándolo en los comentarios de abajo. Y por supuesto, si os parece que todo esto que Javier y yo estamos haciendo vale la pena, pues darle a un subscribe o subscribe ahí fácilmente, ¿no? Retomando el hilo, os diré que es una estupidez pensar que porque uno tenga más edad tiene que dejar de cumplir objetivos, porque es que estos doctores, o sea, Howard Jones tenía, o sea, murió con los 104 años, como os digo, pero absolutamente lúcido, dando consejos sobre la reproducción asistida. Es uno de los pioneros y uno de los mentores, uno de los ejemplos que todos intentamos seguir, ¿no? Así que esta es mi reflexión aquí desde el Centro de Cirugía Mínima Invasiva Jesús Usón en Cáceres, que es espectacular el lugar, que la idea es que para nada la edad tiene que determinar la motivación sobre el tema que tú quieras realizar. Os dejo con este estupendo cuadro que tenemos aquí detrás, me despido y nada, os animo a que os suscribáis. Un saludo y hasta el próximo programa. Chao.